Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Capítulo 4, verso 9. Y de ahí es... En esto, aleluya. En esto. Nos ponemos de pie mejor, ¿no? Sí. Amén, aleluya. ¿Leemos juntos? Amén. En eso esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Una vez más. En esto se mostró el amor de Dios Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Para que vivamos Amén. por Él. En esto se mostró el amor. En esto se mostró. Sí, En esto se mostró el amor. el amor. Amén. Que viene de Dios. El amor. Para con nosotros. Amén. El verdadero amor se mostró. Para con nosotros. Dios expresó su amor para con nosotros enviando. En que Dios envió. Dios envió a su Hijo unigénito. Amén. A su A su unigénito. Amén. Para que Ronda, para que Pablo, para que Javier, para que Darwin, para que vivamos. Para que vivamos por Él. Amén. Envió a su Hijo unigénito. Amén. El único. El único. Hijo amado. Amén. En ese momento era el único. Amén. Señor Jesús. Hoy somos muchos hijos. Amén. Ahora es el primogénito de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, en la secuencia de los mensajes, ¿no?, que van a ver esta semana está ahora la vida de Jesús. Pero esta parte es la vida, el aspecto humano, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, ¿no?, vamos a compartir un poquito, conocer un poco más del nacimiento de Jesús y algunas cosas que él hacía. Entonces, ¿qué les parece si vemos ahora el libro de Lucas, capítulo 2? Amén, aleluya. 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Aleluya. ¿Lo tienen todos? Sí, amén. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser Empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, esposada con él, la cual estaba encinta. Y Aconteció que estando se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le volvió en pañales, y lo acostó en pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. En el versículo 6 y 7 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Yo estaba buscando este versículo porque es un amén, varón de Dios. Es un versículo que muy clave, sobre todo porque necesitamos conocer los orígenes del Señor Jesús. Si bien es cierto, la Biblia aquí dice de que Jesús llegó a ser el hijo primogénito para María. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Porque muchas personas allá afuera piensan de que Jesús era el único hijo de María, ¿no? Que María no tenía más hijos. Muchos piensan así. Inclusive algunos piensan de que María ascendió a los cielos, ¿no? Algunos dicen María ascendió a los cielos, María Virgen Inmaculada y todo eso, ¿no? Pero aquí muestra un versículo de que Jesús era el hijo primogénito de María. ¿Y qué es primogénito? Primero. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. ¿No es cierto? Para Dios, Jesús era su hijo unigénito. Pero para María, Jesús era su hijo primogénito. Entonces, quiere decir que si hay primero, es porque hay segundo. ¿No es cierto? Entonces, Jesús no era el único hijo de María. Jesús era su hijo primogénito. Por eso que dice el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿No es cierto? Jesús era el hijo primogénito de María. María tenía más hijos. Entonces, siempre es bueno resaltar esta parte, ¿no? Porque a veces hay preguntas, incógnitas, entonces nosotros podemos sustentar en cuanto a los orígenes del Señor Jesús. Jesús tenía más hermanos, ¿no? Después que él nació, ¿no? Porque María era virgen, ¿no es cierto? Era virgen y la Biblia muestra, ¿no? En el libro de Marcos también y conoció José a su mujer María. Y en la Biblia cuando se refiere la palabra conocer, quiere decir que se unieron, ¿no? Se unieron para poder procrear, ¿no? Para poder procrear. Entonces Jesús llegó a ser el hijo primogénito de ellos, pero para Dios era el hijo unigénito. Amén. Señor Jesús. Mas el versículo 8 también es muy importante. El versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias. Amén. Entonces, el día en que nació Jesús, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Algunos preguntan y dicen, ¿cuándo es que nació Jesús? ¿No? A veces, si bien es cierto, la Biblia no habla exactamente el mes y el año, pero sí nos puede dar un índice cuándo probablemente ha podido nacer. La Biblia no muestra que Jesús haya nacido en diciembre. La Biblia muestra que aquí, en Lucas 2, dice de que en aquel tiempo del alumbramiento, los pastores, ¿no es cierto?, estaban guardando las vigilias. Ellos, en el invierno, normalmente se metían a las cavernas, a las cuevas y invernaban. Pero en el verano, ellos pastoreaban y guardaban las vigilias, ¿no? Ellos estaban vigilando. Y en el mes de diciembre, ellos estaban invernando. Entonces, es muy probable que el Señor Jesús haya nacido. Algunos dicen que nació en mayo, otros dicen que nació en junio, y verdaderamente él nació medio año después que Juan el Bautista, su primo. Entonces, ¿no? Él justo un día yo vi en el programa, antes cuando yo estaba en la parroquia, en el programa Telejuan 19, un sacerdote católico explicó, y él estaba de acuerdo, ¿no?, en que el Señor Jesús, si bien es cierto, no nació en diciembre, porque los pastores estaban pastoreando y allá en Israel en diciembre no es tiempo de invierno, sino es tiempo de verano. Entonces pudo haber sido medio año después. Probablemente haya sido mayo, junio, pero exactamente no se sabe. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver? Es por este versículo 8. Pero ¿qué quiera mostrar algo más? Vamos al libro de Mateo. Primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2.
2, verso 10 al 13. Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 13. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. Entonces, mira, este niño Jesús, ¿no? Jesús, que es Salvador, él ya desde su nacimiento fue perseguido, ¿no es cierto? Para matarlo. Jesús en verdad no fue como ninguno de nosotros. Él ya desde sus inicios, ¿no? Y él ya empezó a sufrir. Imagínense, ¿no? Digamos que Javier se casa acá en unos 5 años. Y tiene sus hijos, tiene su primer hijo acá en 8 años, ¿no? 3 años después. Nace su hijo y lo persiguen para matar al hijo. El presidente de aquel tiempo dice, maten al hijo de Javier Serra. Búsquenlo como sea. Rastréenlo. Imagínense. ¿Qué sería de Javier? ¿Ah? ¿Se desespera o no? Lo esconde. Sufriría. Y su hijito que no hizo nada malo, ya desde nacimiento, ya de la cuna, ya determinado a morir. Mas nuestro Señor Jesús sufrió desde sus inicios. A veces dice el Señor, yo sufro, el Señor no me comprende. El Señor nos comprende. El Señor ha experimentado por muchos sufrimientos. Aún después de nacer, Él ya estaba sufriendo. Él ha sufrido como ninguno de nosotros. Pero aquí muestra algo, ¿no? Aquí dice que José fue avisado por una visión y él huyó y se fue a Egipto. ¿No es cierto? A veces también uso este versículo, pero a veces algunos dicen, ¿cómo es Jesús? Jesús es así como ese que están en los cuadros ahí, ¿no? Dice, está con pelo castaño, ojos celestes, parece un surfista más o menos, ¿no? Así, ¿no? Un hippie, algo así. Pero en verdad Jesús no era así, ¿no? Jesús no era así, no era blanconcito, no era así de ojos azules, no era así. Ahora mira, dice que Herodes mandó a matar al niño, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo José? José fue y huyó a Egipto. Y Egipto es África, ¿o no? Eso es África. Entonces, imagínate si Jesús hubiera sido un blanconcito en el continente africano. Es como por decir que lo agarremos a David Gómez y lo mandamos a Chincha, al Carmen. ¿Lo ubicamos o no lo ubicamos? ¿Ah? Lo ubicamos. ¿No es cierto? Tiene que ser de otro tipo de test para pasar desapercibido. Porque había salido una orden para matarlo. ¿No es cierto? Pero dice que José dijo, uy, ¿a dónde me voy? Egipto. Y en Egipto ahí se mezcló. Y Jesús se mezcló. Pasó desapercibido. Si yo voy a Chincha al Carmen, no me ubica. Pero si va José, si va David, al toque lo ubica. Si va a República Dominicana tampoco me ubica. Giovanni y Yajaira están ahí, parecen que son dominicanos. Entonces, eso es algo a veces que necesitamos también compartir para poder estar claros, ¿no? Porque a veces la persona dice, mira, es así, es asá. La tez no sabemos, pero de que fue así como está en la foto, no fue. No fue.
No hay como que esté en la foto. De que sufría desde su nacimiento. Él empezó a sufrir antes que nosotros. Pero sí le llegaron a ver. No, después apareció, ¿no? De ahí la Biblia, vamos a leer mejor. Lucas. No, perdón, Mateo. A ver, el verso 20 dice. Estábamos leyendo el 12:13, ¿no? 2:13, ¿no? 2:20 dice, desde el 19 mejor. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Mira, otra vez se le apareció en sueño a José, ¿en dónde? En Egipto, en el continente africano. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Amén. Entonces ya había muerto Herodes, toda la gente que había procurado matarlo, entonces ya podía otra vez regresar. ¿No es cierto? Ya no necesitaba camuflarse, esconderse, pasar desapercibido, porque los que ya habían venido a matarlo, claro, ya no estaban. Mas el Señor Jesús en sus inicios comenzó a sufrir, pero después Él comenzaba a crecer. Vamos a ver el libro de Lucas ahora sí. Lucas capítulo 2. Ya, verso 39 y 40. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mira, dice que el niño crecía, ¿no?, y se fortalecía. Este niño crecía en estatura, pero también se fortalecía en el espíritu. O sea, este Jesús, ¿qué podemos saber de Jesús? Oye, pero la Biblia no habla mucho de Jesús. Pero la Biblia muestra de que él en sus inicios fue perseguido, ¿no es cierto? Fue escondido, pero después la Biblia dice que regresó otra vez a Israel, pero dice que el niño comenzaba a crecer, ¿no es cierto? Y también se fortalecía en el espíritu. Era alguien que estaba creciendo con sus padres. Era alguien que sus padres le suministraban más cosas. Vamos a seguir leyendo. Verso 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Mira, dice que sus padres iban todos los años. ¿A dónde iban? A Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Quiere decir de que si sus padres iban todos los años, ¿Jesús iba o no iba? Jesús también iba. ¿No es cierto? Él iba a las reuniones. Sus padres iban a las reuniones y Jesús también iba a las reuniones. Su padre iba a las conferencias, él también iba a las conferencias. O sea, sus padres iban donde estaba Dios, donde se adoraba a Dios, donde se hacía culto a Dios, y Jesús también. Y Jesús es nuestro modelo. No es como que ahora nosotros, va mi papá, va mi mamá y yo me quedo en la casa. No debe ser así. Mamá, anda tú, papá, anda tú. No, sus padres lo llevaban. Él crecía y se fortalecía y también acompañaba a sus padres a las reuniones. También estaba ahí. Bueno, aquí los más pequeños son ellos, ¿no? Gracias al Señor de que ellos van a las reuniones y ellos traen a sus padres. Amén. Acá hay viceversa. Pero amén. Alabado sea el Señor. Pero miren, de repente los que son jóvenes,
Uy, su mamá va, yo no voy. No, de repente la hermana Carmen va a la reunión y Francesca no quiere ir a la reunión. No. Porque el Señor Jesús también iba, ¿no es cierto? Alejandro va y no va Samuel. No, que me quedo viendo el partido. Mas nosotros necesitamos ir a la reunión, crecer y fortalecernos. Señor Jesús, miren, vamos a leer el verso 47. No, desde el 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le oyeron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Y los hombres. Amén. ¿Entendí? Claro. Él por un lado, si bien es cierto, el Señor Jesús, primero lo llamaban del niño, pero después lo llamaban de hijo. Ya era el Señor Jesús, ya iba creciendo. Mira, por decir, Aileen, a mi hijita Aileen, yo ya no le digo niña, papá, nada de niña, yo soy puber. Ahora a los niños no les gusta que le digan que ellos son niños, ¿no es cierto? No le gusta, no, ya no, ¿sí o no? A ver, Lucky, ¿cómo es? Ya no, un adolescente, se ofenden, ¿no es cierto? Ya van creciendo, ¿no? Niño todavía puede ser Caleb, ¿no? Así ya, niño. Darwin. Oh, ¿que Darwin? No. Niños hasta los 12. Jesús dice que cuando él era niño él iba creciendo, ¿no es cierto? Y se fortalecía. Crecía en estatura y se fortalecía en el espíritu. Después llegó a ser joven, ¿no es cierto? Él estaba creciendo. Ya no le llamaban de niño, ya le llamaban por su nombre, Jesús. Entonces, ¿cómo que la Biblia no habla de Jesús? Sí, la Biblia está ahí hablando de Jesús. Y a los 12 años, una edad adecuada, una edad importante para los judíos, para los israelitas. A los 12 años, él ya estaba dando respuestas, hablando la palabra de Dios. Por eso que él se perdió, ¿no es cierto? Se extravió de sus padres. Y sus padres le dijo, hijo, ¿dónde has estado? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi Padre, por un lado el Señor Jesús, siendo Dios, Él, si bien es cierto, estaba haciendo la voluntad de Dios, pero Él era hombre, y como hombre, Él se sometía, Él era sumiso a sus padres. Sus padres dijeron, ya, vamos para allá, y Jesús, caballero nomás, vamos para allá. Él era sumiso. Acá los jóvenes también tienen que someterse a los padres. No hay cómo decir y no hay que cuestionar. Lucky, anda a la casa. No voy. No. Darwin, ven. No, hay que someternos. El Señor Jesús, por un lado, hacía la voluntad, pero por otro lado, también era sumiso a sus padres. Nosotros tenemos que ser sumisos a nuestros padres. El negocio era porque él estaba predicando, él estaba haciendo la obra del Señor. Nosotros, los negocios de nuestro Padre, ¿cuáles son los intereses de nuestro Padre? Que nosotros prediquemos, llevemos su palabra, ayudemos a las personas. Esos son los negocios de su Padre. Y el Señor Jesús, a los 12 años, ya estaba envuelto en eso. Mas nosotros también estamos envueltos, ¿no? Amén.
Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Mas, si bien es cierto, ¿no? El Señor Jesús, Él era alguien obediente. Él no maldecía. Él no contestaba a sus padres. En Mateo capítulo 15, vamos a ver un versículo aquí. No, primero vamos a ir a Juan mejor. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Verso 19. Dice así. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús, por un lado, hace la voluntad del Padre, pero por otro lado, también hacía la voluntad de su Padre terrenal, que era José. Y nosotros, en verdad, los hijos son el reflejo de sus padres. Todo lo que los padres hacen, los hijos hacen. Y el Señor Jesús dice que todo lo que el Hijo hacía era lo que veía hacer al Padre. A veces los padres, por decir, algunos decían que yo tengo la caminada de mi papá, ¿no? Uy, camina igualito a su papá, parece que es igual. A veces hay otros que son así de buen diente y su papá también es de buen diente. A veces su papá de repente le gusta ver televisión, él también está ahí, le gusta ver televisión. A veces algunos de los hermanos, sus padres de repente se les escapa un sapo, una culebra, una lisura. Y a veces los hijos también. A veces los hijos son el reflejo de sus padres. Lo mismo. Tú quieres conocer a tal hermano, fíjate cómo es su hijo. Igualito es. Mas el Señor Jesús hacía todo lo mismo que hacía su Padre. Amén. Pero nosotros tenemos que imitar al Señor Jesús. Amén. 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 Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús, Él crecía, hacía todo lo del Padre. Yo vi una foto, ¿no? Que su padre estaba así orando y su hijo también estaba orando, ¿no? Pero si yo en mi casa también trato de practicar, ¿no? Yo oro ahí con los alimentos, me arrodillo, también ahí de arrodilla. Me pongo con Caleb, a veces media hora estamos ahí orando. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Papá hoy día me dijo, ¿no hemos orado hoy día? O sea, él tiene que tratar o él hace todo lo que me ve a mí. Si yo hago cosas malas, él va a hacer cosas malas. Si yo me pongo a ver cosas inadecuadas, él también va a ver cosas inadecuadas. Mas eso es para los padres. Mas nosotros necesitamos, ¿no?, seguir el modelo del Señor Jesús. Amén. Pero él cuando empieza su ministerio, él empieza su ministerio, vamos a ver el libro de Mateo. O mejor dicho, Lucas. Lucas capítulo 3. Tres 23. Amén. ¿Lo leen? ¿Leemos? Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de edad de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Cuántos años tenía él cuando empezó su ministerio? 30 años. Se sabe de los 12, se sabe de la niñez, se sabe de los 12, pero él estaba con sus padres, hacía todo lo que sus padres hacían, pero después empieza su ministerio. Pero él, si bien es cierto, sabíamos que él era obediente, él era sumiso, él hacía todo lo que sus padres,
Hay un versículo que los hermanos siempre muestran, ¿no? Él también tenía valores y modales. Él también hacía las cosas de su casa. E inclusive él tendía su cama. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 20. Miren el día de la resurrección. 20 verso 6. Juan capítulo 20. Desde el versículo 4, ¿está bien? Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué vio? Pues los lienzos puestos allí. 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, cuando el Señor Jesús resucitó, ¿no es cierto? Vinieron, la Biblia muestra, ¿no? Que el tercer día Él resucita. Y va, si bien es cierto, va María, va al sepulcro, y cuando va al sepulcro no ve al Señor, se ve unas personas resplandecientes que dicen, ¿a quién busca? ¿Por qué buscas al que está vivo entre los muertos? ¿No? Él está vivo, no lo busques. Mas ella en ese instante, ¿no? Vio a Jesús, pero no lo reconoció, y fue a avisar a Pedro, a Juan, Pedro, Juan, han robado el cuerpo, no está el maestro. Ellos van corriendo y dice que primero llega Juan y después llega Pedro. Y cuando llegan, dice que ven en los lienzos puestos allí y también ven el sudario, pero el sudario estaba bien enrolladito, estaba ahí. Quiere decir que el Señor que estaba ahí sepultado, ahí echado, cuando Él resucitó, tendió, lo acomodó, tendió su camita. Ese es un vivir humano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra cama, ¿no? Aún siendo Dios, Él no pasó por alto este detalle. ¿Nosotros también tendemos nuestra cama? ¿Sí? Tempranito. ¿Ah? ¿O te la tienden? No, me tienden la cama. ¿Ah? No, hay que sacudir la cama, hay que sacudir las sábanas, porque ahí sale una nueva piel, ¿no? Toda la piel que dormimos se queda ahí, ¿no? Y entonces hay que sacudir todo, ahí hay que volver a atender. El Señor Jesús hacía eso. El Señor Jesús hacía todo lo que aprendía en su casa. Él aprendía todo lo que veía su Padre. Él tampoco no maldecía. Él no hablaba mal. El Señor Jesús aún decía, no honra padre y madre. Por eso también hay uno que sociedad. A lo que está en creo que es la silla. No. Eso no existe. Hay uno pero que dice ni los hechiceros. Esos son Los frutos de la carne. Pablo dice, ¿no? Frutos de la carne. 1 Corintios 6:9, ¿no? Van a heredar el reino. Y hay uno que menciona de la sociedad. Está, de los ociosos. Los ociosos. Vamos a ver Mateo capítulo 15. Mateo 15. Verso 4. Bueno, el Señor Jesús habló estas palabras, diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Una vez más. Honra a tu padre y a tu madre, y
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, a veces, ¿no?, el Señor Jesús, Él recomendaba, honra padre y madre, ¿no es cierto? No maldecir. A veces, los jóvenes no honran a los padres. Ah, mamá, ¿no? A veces tu mamá te dice algo y como que te chupa los dientes, ¿no? Ah, mamá, ah, papá, anda, bota la basura. A veces somos así y no honramos. A veces algunos ya no le dicen ni mamá ni papá. A algunos le dicen, vieja. Yo no sé si es el caso, pero hay algunos que dicen así, viejo, ya llegué. Vieja. Acá no es eso, ¿no? No, recheca. Mamá, papá, papito, ¿no? Y algunos hasta a veces hasta ya le llaman por su nombre, ¿no? Bueno, no sé si son niños. ¿Ah? Sí, porque yo he escuchado algunos, ¿no?, que ya llaman, ya se ponen pico a pico. Y mucho menos maldecir. El Señor Jesús hablaba de no maldecir. ¿No? No vamos a maldecir y vamos a honrar a nuestros padres. No interesa qué clase de padres hemos tenido. No nos compete a nosotros juzgarlos. Eso le compete al mismo Dios. Amén. El Señor Jesús, ¿qué también hacía? El Señor Jesús, por un lado, Él aprendía todo de niño, sufría, aprendía lo del Padre, era sumiso, no maldecía, se compadecía de las personas. El versículo más pequeño de la Biblia, ¿cuál es? ¿Saben? Y Jesús lloró. Juan 11:35, ¿no? En Juan 11:35 muere Lázaro, ¿no? Y el Señor Jesús también tenía sentimientos. Él también era humano. Él también lloraba y estaba ahí que amaba a Lázaro. O sea, Él tiene muchos atributos humanos que nosotros debemos imitar. Él se compadecía. Él comía con pecadores. ¿No es cierto? Se juntaba. Más bien él llama a Mateo el levita y le dice, ya, acércate. Y ahí él hace un banquete en su casa. Y las personas decían, y mira que come con pecadores y publicanos. Mas el Señor Jesús, Él decía, ¿no?, que los sanos no necesitan al médico, sino los que están enfermos. Mas a veces nosotros, de repente, hacemos accesión de personas. Las personas que están afuera necesitan de Dios. Los drogadictos necesitan de Dios, ¿no? Las personas que viven en mal vivir necesitan de Dios. Pero hermano, hay una parte donde dice, no ni por sobreviven. Claro, por un lado nosotros necesitamos llevarles el Evangelio. Un día, hace años, lamentablemente, ¿no?, había una persona, ¿no?, que fue al local de reuniones y estaba medio borrachito, ¿ya? Y un hermano no lo dejó entrar, ¿no? No lo dejó entrar. Pero esta persona, ¿no?, sintió el menosprecio. Eso fue hace muchos años. Pero después, él volvió. Y él ahora es un hermano que está en la iglesia y está sirviendo al Señor. A veces los hermanos, o puede ver nosotros que podamos mirar por debajo de los hombros a las personas. Mas el Señor Jesús no hacía excepción de personas. Nosotros no nos compete juzgar. Él se juntaba con ellos. Yo no estoy diciendo que nosotros nos juntemos. Él no practicaba lo de ellos, ¿verdad? Exacto. Pero iba para salvar. Con misericordia. Él los miraba con ojos de misericordia. ¿Me entiendes? O sea, no es que ahora Lincoln va y se va, oye hermano, voy a ir allá y está ahí con la jarra de cerveza. No. Nosotros necesitamos llevar salvación a las personas. No necesitamos tener nada en nuestro corazón contra las personas, ni creernos superior a ellos. Estamos para salvar. El Señor Jesús fue con esa actitud, ¿no? Él llevaba a las personas y los llevaba a la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Todo lo que Él hacía, tenemos que hacer. Él no maldecía. ¿No es cierto? La Biblia muestra y dice que no se halló engaño en su boca.
Él se condolía con las personas, lloraba cuando murió Lázaro, predicaba a los que eran de mal vivir. ¿No es cierto? Él tenía todo ese vivir. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Aún, hasta él recomendaba que perdonaran, ¿no? En Mateo 18 ahí habla, ¿no? Pedro se le acerca y le dice, maestro, ¿cuántas veces perdonaré a la persona que me ofende? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Acaso 7? ¿No es cierto? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No te digo 7, sino hasta 70 veces. A veces nosotros somos muy limitados. Perdonamos. Bueno, Pedro tenía un patrón muy elevado, ¿verdad? Pedro podía perdonar 7 veces. Es como por decir que a Lincoln le hacen algo. Lincoln viene, o Pedro vino ante el Señor Jesús y dijo así, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Señor, ¿acaso 7? Porque Pedro podía 7. ¿Acaso 7? Yo puedo 7. Mira, yo puedo 7, Señor. ¿Cuántas veces podemos nosotros? A veces uno dice, ya, te ofende. Va 1. Ya. Va 2. No, ya no. ¿Tú quieres estar jugando conmigo? ¿Tú vas a estar perdonando a cada rato? ¿No es cierto? No, tú no te estás arrepintiendo. Pero Pedro dijo, yo puedo 7. ¿Tú cuántas puedes? Pedro tenía un patrón elevado. ¿No es cierto? Él podía perdonar 7. A veces nosotros ya lo desechamos de nuestro corazón. A veces a tales personas que nos ofenden le negamos la oración. Los rechazamos. Ya no los consideramos. Los evitamos. Pedro podía perdonar 7 veces. Pero a veces nosotros, no merece que yo ore por ese hermano. No merece que yo haga por tal hermano. Ese hermano me ha hecho, mira, no me ha hecho a mí, pero le ha hecho a tal, ese no. Pero el Señor Jesús dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Entonces el Señor Jesús nos muestra muchas cosas que debemos aprender y tomar lección. No juzgar, perdonar, condolernos con las personas, no discriminar, hacer todo lo que el Padre hacía. ¿Él sufrió o no sufrió? Sufrió desde su nacimiento. Él es nuestro modelo. Ser sumisos a los padres. Nosotros tenemos que someternos a nuestros padres. Y aún a los que ya somos adultos, también tenemos que honrar a nuestros padres. Yo también en lo personal, trato de ir, llamo a mi papá, lo voy a buscar, no, trato de eso porque es mi padre. Tengo que honrar padre. Entonces, ¿cuánto más los jóvenes? ¿No? Que tenemos que honrar a nuestros padres. Es el Señor Jesús en su vivir humano. Ahora, físicamente no era como dijimos, de repente ha sido como Ronald, de repente ha sido como Darwin, ¿no? Pero que no fue como David, no creo. Él había sido una tez diferente. Señor Jesús. Ahora, hermanos, el Señor Jesús es nuestro modelo. Hay muchas lecciones que podemos aprender de Él. ¿Amén? Amén. Señor Jesús. Amén. ¿Queremos ser como el Señor Jesús o no? Sí. Amén. ¿Queremos ser sumisos? Amén. ¿No vamos a discriminar a nadie? No. ¿No vamos a honrar padre y madre? Amén. Amén. ¿Vamos a perdonar? Amén. ¿Qué más? ¿Vamos a hacer todo lo que hace nuestro Padre Dios? Amén. Estar en sus negocios. Estar en los negocios de nuestro Padre. ¿Qué más podemos aprender del Señor Jesús? Su humanidad. Su misericordia, su compasión. Miren, y por otro lado, en nosotros mismos no podemos vencer las tentaciones. La vida de Dios que está en nuestro interior sí puede. Tentaciones vamos a tener todos los días. Pruebas vamos a tener todos los días. A ver, ¿quién es alguien que no tenga ninguna prueba? A ver, levante la mano. De todo tipo de prueba. Desconfianza, murmuración, crítica, qué sé yo.
Tenemos pruebas. La televisión, la tablet. Necesitamos primero buscar de la vida de Dios. Antes de ir a la tablet o al celular, ¿no? Antes de ir al smartphone, primero hay que ir al Señor. Amén. Porque el Señor es primero que el smartphone. ¿Quién fue primero, el smartphone o el Señor? El Señor. Entonces primero tenemos que ir al Señor. ¿No es cierto? El Señor Jesús pudo vencer a Satanás. Pero ¿cómo le venció? Porque Él tenía la vida de Dios. Él era Dios mismo. Y Él tenía la palabra. Satanás un día lo vino a tentar, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa tentación? Está en Mateo 4. Le dijo, si tú tienes hambre, dile a las piedras que se conviertan en pan. Mas el Señor Jesús le dijo, escrito también está, que no solo de pan. Satanás lo vuelve a tentar y le dice, tírate de allá arriba, porque la Escritura dice que Dios va a mandar a sus ángeles para que no tropieces con piedra alguna. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Escrito también está que no tentarás al Señor tu Dios. Satanás lo vuelve a tentar, él siempre insiste. Póstrate ante mí, ¿no? Y adórame, y yo te voy a dar todos estos reinos. ¿Qué quieres? ¿Fiesta? ¿Discoteca? ¿Chicas? ¿Placer? Todo eso es mío. Así dijo Satanás. Todo eso es mío, todo eso. Él dijo eso, todo eso es mío, todo eso. Y al que yo quiero yo se lo doy. Si tú me adoras, todo quieres. Él es el amo de este mundo. Él manda. Él manda acá. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito también está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Y la Biblia registra que Satanás se fue por un tiempo. O sea, él siempre insiste en tentarnos. Mas nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra. No hay cómo vencer a Satanás por nosotros mismos. La vida de Dios lo puede vencer. Amén. Amén. Satanás no se va a ir con que le digamos ya, Satanás, por favor, no me molestes. No, él no se va a ir así. Satanás, ten misericordia. Él no tiene misericordia. Satanás no se va a ir cuando tú le digas, úchale, no, él no se va a ir así. Satanás se va a ir cuando estemos llenos de la vida de Dios y podamos hablarle la palabra a él. Escrito también está, vete, Satanás. Amén. ¿Vamos a vencer o no? Amén. ¿Cuántos quieren ser como el Señor Jesús? Amén. ¿Queremos ser o no? Amén. En todos los aspectos. Queremos ser, parecernos. Amados hermanos, necesitamos parecernos al Señor, ¿no? No solamente en la parte espiritual, sino también en la parte humana. Humana, ¿no? Ser obedientes, ser sumisos, no hablar lisuras, ¿no? Someterse a los padres, no ser indiferentes con las personas, ¿no? Perdonar a las personas, ¿no? Ser tender nuestra cama, hacer las cosas en la casa, ¿no? Él hacía las cosas en su casa. Tenemos que hacer. ¿Todos acá, todos limpian en su casa? ¿No? Amén. Yo creo que ellos sí. Usted también, ¿no? ¿Usted también? Aileen ya está ayudando ya a cocinar. Tienen que ayudar a hacer. No, hermano, ¿por qué yo digo eso? Porque hay jóvenes en la iglesia que no saben hacer nada. Lamentablemente. Si bien es cierto, yo creo que no es culpa de ellos. Es culpa de sus padres. Los hermanos Edras hablaban en esos días, ¿no? La paja, ¿no? Que ponen ahí a los niños ahí, todo con falla, con defecto, y hay que ir ahí corregir. Pero ya basta de poner en la faja niños con defectos, ¿no? Hay que ir a los padres, la fuente, porque el problema está en los padres. El problema está en los padres. No está en la faja ni en los niños. Pero nosotros, ¿no? De repente algunos, ¿no? Tenemos que también asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades, tener un vivir como tuvo el vivir el Señor Jesús, ser modelo. A los 12 años, ¿quién tiene 12 años acá? Pero pero mira, ya tiene 9, pero ella ya tiene buscar del Señor, ¿no es cierto? Crecer en el Señor, leer la palabra, obedecer a sus padres, no maldecir. Antes que buscar otras cosas, buscar del Señor, hacer su respiración de vida, ser modelo.
¿Y cuándo la vamos a bautizar? Ya, 2 añitos. Amén. Señor Jesús. Amén. Yo también quiero ser como el Señor Jesús. Ayúdenme también, ¿no? Si a veces soy renegón, ¿no? O critico, murmuro, pero tenemos esperanza. Tenemos, la vida de Dios está en nuestro interior. Queremos parecernos a Él. Amén. Jesús el Señor.